Un Ferrari rojo se incendió al mediodía en la zona 10 capitalina. Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, informó que no se reportaron heridos. El hecho provocó aglomeración en el tránsito en Avenida Reforma y la preocupación de algunas personas que se encontraban en los alrededores. El incendio ocurrió en la 12 calle y Primera Avenida de la zona 10. El motor del vehículo de lujo quedó con severos daños y el fuego logró ser apagado antes de que se propagara por todo el chasis. El piloto explicó a los agentes que recién había llevado su vehículo al mecánico y al parecer se trató de un cortocircuito en el motor que está en la parte trasera. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y sintonizar esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información, así es que vamos a ella directamente. 8 calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presenta. Ministerio de Salud asegura que se han realizado 9 pruebas de coronavirus en Guatemala, las cuales han dado resultado negativo. Hacen llamado para atender medidas de prevención. Diaco realiza visita a farmacias para verificar precios de productos de prevención contra el COVID-19. Reportan escasez de mascarillas en algunos negocios. Puntos fronterizos guatemaltecos empiezan a tomar medidas preventivas ante el paso constante de personas y la posible llegada del COVID-19, por lo que buscan mejorar controles sanitarios. Chile y Argentina reportan los primeros casos de infectados por el nuevo coronavirus. En total ya se reportan 16 casos en Latinoamérica y Estados Unidos ya cuenta con más de 90 infectados. Congresistas ven complicada la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral debido a que no todos los candidatos tienen experiencia en el tema electoral. Calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presentó. Ya se lo adelantábamos en titulares, el Ministerio de Salud de Guatemala ha practicado 9 pruebas de coronavirus en pacientes sospechosos, de las cuales 8 ya han sido descartadas y una está pendiente del resultado. Además, han señalado que no todos los pacientes que den positivo serán hospitalizados. El Ministerio de Salud afirmó que de llegarse a confirmar casos de coronavirus en el país, únicamente se quedarán hospitalizados los pacientes graves y aquellos propensos a complicaciones, mientras que los pacientes leves serán enviados a recuperación a su casa bajo un plan educacional para evitar contagios con familiares, ya que no se tendría la capacidad de atender a todos. El 80-85% de la población que va a tener esta enfermedad la va a tener de forma leve, pero el que necesita verdaderamente atención es entre el 3 y el 5%. Y ese 3 a 5% ya nos pone en dificultades como país. Además, han indicado que cuando el virus ingrese, se deberá analizar su impacto, debido a que las condiciones de Guatemala no son similares a los que ya han registrado casos y se cuenta con población vulnerable. Cambian las situaciones, cambia el ambiente. Aquí tenemos desnutrición y además tenemos tercera edad, pero también tenemos enfermos que tienen medicamentos de muy alto nivel que les disminuyen las defensas. O sea, es un país que tiene todos los matices juntos. De momento no se ha detectado ningún caso de COVID-19, pero las autoridades instan a mantener la calma y principalmente a que se adopten medidas de prevención. Se puede transmitir por tos, por estornudo, pero más importante aún es por las manos, porque cuando las gotas caen a nuestro entorno, los pasamanos, las mesas, las sillas, nosotros las tocamos con las manos y nos tocamos la cara. Ahí nos lo estamos nosotros pasando. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez. Y la Diaco ha activado un sistema de alerta a nivel nacional para verificar los establecimientos que proveen mascarillas, geles antibacteriales y otros insumos de prevención de virus e infecciones. Este martes realizó varios operativos en farmacias. Le contamos qué fue lo que encontraron.
La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor visitó este martes farmacias de la Avenida Las Américas en la zona 13 capitalina para verificar los precios del gel antibacterial y las mascarillas. Estas últimas se reportaron escasas en algunos de los negocios supervisados. Denuncias de posible acaparamiento y especulación en los precios dieron inicio a estos operativos, pero además como respuesta a una orden presidencial. Lo que hemos encontrado es escasez y la no venta, porque han entrado ya varias denuncias por la negativa a la venta, que eso también es una falta grave del día viernes que pudimos constatar ayer, e igualmente pudimos ver que hay una existencia poca y que nos dicen las empresas que no han tenido como que la capacidad de atender a todos los demandantes del producto, pero de igual forma estamos tomando las acciones para poder sancionar a aquellos que estén especulando o en su momento acaparando producto, para poder nosotros pues hacer también una debida protección de todos nuestros derechos. Además, harán un cruce de datos entre las mascarillas que se han importado en el país y las que ya fueron vendidas, para descartar algún tipo de acaparamiento, algo tipificado en el Código Penal como delito y que puede ser sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Se está realizando ya una coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para poder tener acceso a la información de pólizas de importación y poder hacer un cruce de entre lo facturado que tengan las empresas, las farmacias y lo que ha ingresado al país, para poder dar ya un saldo directamente a todos los consumidores y saber si tenemos existencias suficientes para todos o tenemos que empezar a buscar algo alternativo. La Diaco informó en un comunicado que se aplicaron 2 sanciones, una por publicidad engañosa con una multa de 235,000 quetzales y otra por obstrucción a la acción verificadora de la Diaco por 135,000 quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Diana Cabrera y Juan Diego González. Y una de las empresas importadoras de productos de salud señala que existen varios tipos de mascarillas y cubrebocas, productos cuya función, así como uso, son específicos. Los precios también varían. En el tema de mascarillas o cubrebocas tenemos este tipo de respiradores. Este tipo de mascarilla, por ejemplo, es una mascarilla que solo permite que nosotros no contaminemos algo, no es un filtro. Entonces, ¿qué va a suceder? Al momento de haber una partícula, al momento de haber algún organismo que sea agresivo, va a entrar con facilidad al cuerpo. Lo único que esto evita es de que mis fluidos, que la contaminación que yo puedo crear con el vaho, con la salivación, quede acumulada en este tipo de mascarilla. Este tipo de respiradores da una mayor protección debido a que es N95. Muchos se preguntarán qué significa N95. N95 es que este tipo de respirador trae 3 capas filtrantes que evitan que un 95% del material particulado ingrese al organismo. Dentro de las partículas que filtra son partículas secas, por ejemplo, partículas de aerosoles, partículas de grasas o aceites, estas las deja pasar. Trae doble banda para poder hacer un mejor sello, trae todo lo que es el estilo, el contorno premoldeado y el ajuste de tabique nasal. Esto lo que permite es hacer un buen sello y evitar que el usuario pueda tener hasta una contaminación de partículas de 0.03 micras. ¿Qué ventajas tiene este respirador? Porque es un respirador un poco más sofisticado que un N95 normal, porque este ya incluye una válvula de liberación de vaho. ¿Cómo funciona esta válvula? Al momento que nosotros exhalamos, esta trae una compuerta y esa compuerta se abre. Y al momento que nosotros ya hacemos el proceso de respiración, ella se cierra, evitando que ingrese cualquier tipo de contaminante. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez. Y tenemos más, pero nos interesa su opinión. ¿Qué sanciones debería imponer el gobierno a quienes eleven los precios de insumos médicos para emergencias? Es la pregunta del día. Por favor, participe con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Y tenemos más de este coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ya registra 90.870 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 1.922 corresponden a las últimas 24 horas. El 80% de estos últimos se concentran en Italia, Irán y Corea del Norte.
Norte. En China, los casos se elevan a 80.304, de ellos 130 son nuevos, lo que representa la menor cifra diaria registrada desde el pasado 20 de enero en ese país. Mientras tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que la propagación del nuevo coronavirus en su estado es inevitable. En tanto, el gobierno estadounidense se reunió con representantes de la industria farmacéutica y anunció que un tratamiento con medicamentos para combatir la epidemia podría estar listo para el verano o el otoño, mientras que una vacuna no se espera hasta fines de este año o principios del siguiente. Estados Unidos registra 6 personas muertas de más de 90 casos confirmados del nuevo coronavirus, la mayoría en la costa oeste. Cerca de la mitad fueron repatriados de China o de un crucero que ancló en las costas de Japón. Y el Papa Francisco dio negativo a la prueba de coronavirus a la que fue sometido por precaución, debido a que sufre desde hace algunos días un resfriado. El pasado domingo, el mismo Francisco anunció durante el rezo del Ángelus que no participaría en los ejercicios espirituales de Cuaresma con miembros de la curia romana por el resfriado. El coronavirus ha causado hasta ahora en Italia 52 muertos, todos ellos ancianos con otras graves patologías, y los contagiados ascienden a 2.036. Los países del G7 tomarán medidas para apoyar la economía mundial en medio de la propagación del nuevo coronavirus. Esa fue la declaración tras una conferencia telefónica entre los ministros de Economía de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Los gobernantes de los bancos centrales se comprometieron por su parte a apoyar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico, manteniendo la resistencia del sistema financiero. Bueno, en nuestro continente, en el cono sur, Argentina confirmó su primer caso del nuevo coronavirus en un paciente que regresó de una estadía en Italia, que se encuentra aislado luego de presentarse en un centro de salud. Se trata de un hombre de 43 años que viajó también por otros lugares de Europa y llegó a Argentina el 1 de marzo. El paciente permanece internado en aislamiento en una clínica privada. Al confirmarse la enfermedad, las autoridades sanitarias activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires. Mientras autoridades sanitarias chilenas confirmaron este martes su primer caso positivo de coronavirus en el país. Se trata de un hombre de 33 años que viajó por cerca de un mes a Singapur. El presidente Sebastián Piñera se expresó en público y aseguró que las autoridades han tomado todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Y continuamos en el tema porque hace algunas semanas ya le mostrábamos la situación en Wuhan, China, el epicentro del nuevo coronavirus. Bueno, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote se logró contener en esa ciudad, pero se ha propagado rápidamente por todo el mundo. Latinoamérica ya no es la excepción, como usted ya lo ha escuchado. El primer país en dar a conocer un caso fue Brasil. El anuncio se dio en plenas festividades del carnaval. Posteriormente, República Dominicana indicó que tenían una persona con COVID-19 y en Ecuador ya son 6 los infectados. Ya veíamos que Argentina y Chile aseguraron que ya tienen casos. México es el segundo país de Latinoamérica con más infectados. Hasta el momento son 5 los confirmados y uno de ellos se detectó en Chiapas. Se trata de una joven de 18 años que estudió en Italia, según lo informó la Secretaría de Salud de México. Bueno, y ahora para seguir hablando de este tema y precisamente abordar la situación en el estado fronterizo, el estado mexicano, Chiapas, fronterizo a Guatemala, vamos a enlazar con el periodista Hans Gómez Cano, es el jefe de información del medio Radio Núcleo en Tuxtla Gutiérrez. Gracias, Hans, por estar con nosotros y precisamente comentarnos un poco lo que está sucediendo allá en Chiapas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, María Luisa? Buenas noches. Así es. Bueno, ya bien comentabas, hay una joven de 18 años que estaba estudiando en Italia, cierran la escuela y bueno, pues regresa ya a Tuxtla Gutiérrez, se da este caso, pues se corre la voz y por supuesto es la alarma que se presenta aquí en el estado de Chiapas por ser la primera persona que tiene
pues el contagio del coronavirus. Y bueno, pues la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer ese resultado del coronavirus y pues el titular de esa dependencia, José Manuel Cruz Castellanos, informó que pues esta joven estudiaba en Milán, en Italia. Debido a la magnitud de ese brote, pues la escuela suspende y ella regresa. Llama la atención que su compañera es la que da el primer caso positivo en Torreón, por lo tanto, bueno, cuando llega a Chiapas, le hacen los estudios y resulta positivo. Ahora, bueno, ¿qué se ha hecho? Ya se está trabajando en diferentes hospitales en cuanto a la prevención, pero hay temas importantes, María Luisa, acerca también del tema de los migrantes, cómo afrontar este reto. Nos interesa mucho, Hans, saber qué medidas se han tomado en relación precisamente a los migrantes, tomando en cuenta que es un estado fronterizo con Guatemala, que hay muchísimas personas transitando por esa área. Sí, se ha dado de unos años para acá este tema de la migración, tanto guatemaltecos, hondureños, haitianos, en fin, ha habido pues esta masificación de ingresos de migrantes y muchos ya se han quedado en Tapachula, en la frontera con Guatemala. Ahora lo que se está haciendo la Secretaría de realizar promociones de salud, que los ciudadanos conozcan cómo prevenir esta enfermedad. Se realizan pláticas de lavado de manos, hay módulos que ya se han instalado en Tapachula y bueno, han dado a conocer también que pues se han entregado volantes con información de cuándo es correcto lavarse las manos, el tema de desinfectarse, usar alcohol, que parecen sencillas, que parecen ser normal, pero que eso ayudaría mucho por el tema de que no haya contagios, tanto en la estación Siglo XXI, que es otro tema también importante, donde hay muchos migrantes que siguen pues esperando saber qué situación van a tener, esta situación legal, para saber si pueden seguir caminando por el estado de Chiapas para llegar a Estados Unidos, que es a donde quieren llegar, o bueno, si van a permanecer en Tapachula, que estos no estén contagiados, ¿no? Es importante también recordar, Hans, que hay puntos ciegos donde las personas pasan sin ser revisadas por las autoridades. Eso también sería importante conocer si las autoridades están haciendo algo al respecto. Sí, hay puntos en donde los migrantes han encontrado este flujo de poder ingresar de manera ilegal, que no sean vistos por la Guardia Nacional, pero bueno, serán importantes ahora los recorridos carreteros que se hagan para poder detectar a los migrantes, estos puedan ser recogidos, llevar a la estación migratoria y bueno, ir pues checando, por supuesto va a haber un cerco sanitario importante. Llama la atención que todavía en Centroamérica no ha dado ningún caso. México, bueno, pues ahora tiene en el lado sur a Chiapas, pero del lado de Guatemala, donde están ustedes, no ha habido pues ningún contacto con el coronavirus. Y bueno, pues ahora, por supuesto, tendrán que ser pues medidas muy exactas en cuanto a temas de salud. Ya están atendiendo estos temas para que en cualquier situación los hospitales de que tengan en el Soconusco, bueno, pues puedan atender a los migrantes. ¿Sabes, Hans, si hay algún descenso en el comercio fronterizo tan importante tanto para México como para Guatemala, o todo sigue igual por el momento? No, todo sigue igual. Había, a partir de que se da a conocer la situación de esta joven chiapaneca que estaba en Italia, empezó a correr el rumor de que se suspenderían clases en el estado. Esto lo canceló la Secretaría de Educación. Sigue normal, el tema comercial también en la frontera sigue como que no ha pasado nada, y esto es bueno para no caer en esta desesperación, en esta alarma general que siempre se suscita cuando pues hay un foco de infección. Es la única chica que ha presentado. Habían algunos casos por ahí, pero que son normales, de tos, de gripa, de una infección muy tranquila. Lo que sí, bueno, la gente empezó a caer en pánico en ir a comprar mascarillas, el comprar gel antibacterial, el comprar vitamina C, en fin, esto ha mermado un poquito en algunas farmacias, pero todo sigue igual, los trabajos siguen también de manera normal, y esto, bueno, pues con la medida que la gente vaya entendiendo de lavado de
de la prevención, creo que no va a haber mayor problema. Muchísimas gracias, Hans Gómez Cano, por haber atendido esta llamada y tenernos más informados de lo que está pasando tan cerca de la frontera con Guatemala, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, estaremos muy pendientes cómo evolucionan las cosas. Ojalá que no pase nada más. Vamos a estar pendientes. Gracias. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar nosotros hablando del tema porque en Quetzaltenango algunos vecinos manifestaron tener desconocimiento sobre la forma de contagio y las medidas que deben tomar en cuenta ante una posible llegada del coronavirus, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que brinden la información necesaria para que la población esté preparada. Y vamos a continuar con más porque las autoridades del Centro de Salud de Tecúnuman San Marcos están preocupadas por la falta de control sanitario precisamente en los pasos ciegos en la línea fronteriza. Ya lo conversábamos anteriormente con el periodista mexicano. La línea fronteriza como el río Suchate, por ejemplo, en donde cualquier persona puede ingresar al territorio guatemalteco sin pasar por la vigilancia epidemiológica, la cual fue establecida ayer. Y hablando también de la zona fronteriza, pero entre Guatemala y Honduras, se toman acciones para prevenir cualquier eventualidad. En la frontera Corinto circulan más de 1.500 personas diariamente. Agentes de migración han comprado insumos con sus propios recursos. Las autoridades de salud indican que trabajan el tema del coronavirus respetando los protocolos y que será instalado un puesto de control en la frontera. Integrantes de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres de Escuintla tuvieron una reunión para promover las acciones a la alerta amarilla institucional decretada por el gobierno central por el COVID-19. Las farmacias inician a desabastecerse de mascarillas y gel antibacterial, por lo que se resaltó en esta primera reunión que se evite la especulación y se llame a la población a mantener la calma. De momento se planea concienciar a los niños en las escuelas a tener buenas prácticas de higiene y que éstas puedan ser replicadas en los hogares para prevenir con ello cualquier tipo de contagio. Congresistas ven complicada la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Con eso volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros. Tenemos más noticias. Luego que la Corte de Constitucionalidad dejara en suspenso las reformas a la ley de ONGs, hay opiniones encontradas entre los diputados. Algunos insisten en que se debe hacer una nueva modificación. Diputados que se opusieron a la aprobación de reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales consideran que es una lección aprendida que la Corte de Constitucionalidad dejara en suspenso la entrada en vigencia. Aseguran que hay que acatar la resolución de la CC y no cometer los mismos errores. Contento porque se los dijimos a nuestros compañeros que teníamos que corregir el decreto. Y molesto, no contento porque se desgasta el Congreso de la República. Se le está diciendo a los 110 nuevos, miren, abran sus ojos, hay que corregir, tiene muchas inconstitucionalidades, pero no, la soberbia del poder. Ellos están en su gran aplanadora, demostrando que son sólidos y duros y que no entienden razones. Desde que se aprobó el decreto, nosotros hicimos ver las serias anomalías de violación a la Constitución que se estaban dando. El resultado de la Corte de Constitucionalidad es el proceso normal, diríamos, a las violaciones que el decreto contiene. Consideramos oportuno decir de que no es el tema de la fiscalización. Las ONG son fiscalizadas y son transparentes en el manejo de fondos. Sin embargo, quienes promovieron la reforma señalaron que no es válida la figura del amparo, porque la ley ya fue aprobada y sancionada. Además, no descartan proponer nuevas modificaciones. La Corte de Constitucionalidad cometió un grave error al haber suspendido esta ley, tomando en consideración que la misma ya había sido sancionada por el presidente de la República y de la misma manera también la misma ya había sido publicada en el Diario Oficial. Lo que debió haber venido ahí era haber emitido una inconstitucionalidad a la ley. Es un amparo que ya no cumple su naturaleza. El inminente riesgo de aprobar ya está aprobado. Los actos subsiguientes ya fue sancionado, promulgado y publicado. ¿Qué corresponde ahora? Si hay que plantear alguna acción contra ese decreto, que lo planteen.
pero ya no es por la vía del amparo. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Bueno, y los congresistas ven complicada la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral debido a que no todos los candidatos, dicen, tienen experiencia en el tema electoral. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales escucharon por segundo día a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por ahora, ven una elección compleja, debido a que de los 20 que integran la nómina, deben elegir a 5 titulares y 5 suplentes, pero no todos tienen experiencia en materia electoral. Además, creen que la elección podría atrasarse por la falta de consensos, ya que cada aspirante necesita al menos 107 votos para ser electos. Me preocupa enormemente porque el listado que vino de 20 candidatos, estoy seguro que hay gente muy buena, preparada, pero hubo que bajar la nota para poder llegar a 20. Entonces eso manda una señal de que no los mejores pudieron venir aquí y ahora nos toca escoger entre esos 20. Ayuda un poco el escucharlos, pero no para el tema que nos corresponde, que es velar porque el Tribunal Supremo Electoral sea bien manejado. Hoy aquí usted sabe que cuando uno quiere ser electo va a ofrecer de todo. Pero no necesariamente eso nos va a ayudar a saber quiénes son los mejores. Me parece muy bien, lo único que es imposible que en una sesión, en una entrevista, uno llegue a conocer totalmente a las personas, pero sí nos da un marco de referencia de quiénes son las personas, cuáles son las propuestas principales que tienen y qué responden a ciertas preguntas que nosotros les hacemos, ¿verdad? Que están muy relacionadas, digamos, con el sistema político y el sistema de partidos políticos y su funcionamiento. Este miércoles la sala de trabajo terminará de escuchar a los candidatos. La elección aún no está programada en la agenda legislativa, pero podría desarrollarse la próxima semana. De no alcanzarse la mayoría calificada para elegir a magistrados, los diputados creen que se debería hacer una consulta. Unos consideran que se debe regresar la nómina a la comisión de postulación y otros son de la idea de votar las veces que sean necesarias hasta elegir. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y con 113 votos, los diputados aprobaron en tercer debate la iniciativa de ley que busca prevenir y erradicar el trabajo infantil. Los congresistas dijeron que era necesario legislar para evitar que niños menores de 16 años sean explotados laboralmente, aunque también consideran que se debe regular para no afectar a los adolescentes que aprovechan su tiempo libre para trabajar. Luego de esta aprobación, los diputados avalaron levantar la sesión permanente. Algo que llamó la atención en el Pleno fue un regalo que recibieron los congresistas. Una iglesia les dio una Biblia a cada uno. Al volver, hermano de exdiputado renuncia a aceptar culpabilidad por lavado de dinero. Continuamos porque ya está con nosotros Pamela Valdés y el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte acompañar y a todos los que nos sintonizan a través de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas en el territorio nacional y de acuerdo al INSIBUME, el frente frío que ingresó la semana pasada empezará a debilitarse sin descartar que continuemos con vientos sobre la meseta central y el occidente, probabilidad de alguna llovizna o tormenta eléctrica aislada para los departamentos de Alta, Baja Verapaz y no se descarta también la probabilidad que tendremos nuevos ingresos de frente frío lo que resta del mes. Estas son las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar y tendremos condiciones de cielos parcialmente soleados, como le comentaba, sin descartar la probabilidad de alguna brisa, actividad eléctrica o llovizna, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Veamos a continuación las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital. Se espera para el miércoles, jueves y viernes condiciones de cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran para los 3 días de 26 grados centígrados. Hasta aquí llego con la información del clima, pero continuamos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales.
En el juzgado de mayor riesgo D, Pablo Llanes, hermano del exdiputado Mario Llanes, le hizo saber a la jueza Erika Ifán que renunciaba a aceptar la culpabilidad por lavado de dinero en procedimiento abreviado. El 11 de junio del 2019, Pablo Llanes manifestó su deseo de colaborar en el esclarecimiento de la acusación relacionada al blanqueo de capitales en contra del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y del ex candidato presidencial Manuel Valdizón en el caso Odebrecht. 9 meses después, Llanes declinó del juicio breves y, según su abogada Estela Juárez, la nueva decisión de optar por el procedimiento común se debe a que cuando pidió una explicación sobre lo que conlleva el procedimiento abreviado por lavado de dinero, la sentencia podría conllevar una multa equivalente a lo que se lavó. En su caso, un estimado de casi 7 millones de quetzales. A él se le acusa de haber suministrado información para poder trasladar $900,000. Al momento del procedimiento abreviado se emite una sentencia condenatoria y el delito de lavado de dinero, aparte de la pena de prisión de libertad, conlleva una multa equivalente a lo que se lavó. Entonces, en este caso, pues al momento de él ser condenado por un tipo de lavado de dinero, tendrían que condenarlo a la devolución de $900,000, o bien, como lo hizo la Fiscalía, que lo pidió en grado de complicidad, la devolución de $400,000. Él no tiene la capacidad económica para hacer ese pago. Y el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, fue recusado por la defensa de Eric Melgar Padilla en el caso manipulación de la justicia. Según los abogados, el juzgador es parcial en el caso, pese a que no se ha continuado la audiencia de primera declaración porque reclaman que su defendido goza de inmunidad por ser juez de tribunal militar. Eric Melgar Padilla recusó al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, porque duda de su imparcialidad. Además, le recriminó al juzgador que es un capricho querer abrirle un proceso penal. Melgar Padilla es vinculado al caso manipulación de la justicia, en donde supuestamente se orquestó una investigación para sindicar a personas por la muerte de José Armando Melgar Moreno, padre de Eric y Herbert Melgar Padilla, general de brigada y diputado respectivamente. En este caso, aún no se ha empezado la audiencia de primera declaración debido a que la defensa de Melgar Padilla presentó un amparo en el que exponen que no pueden investigarlo porque ostenta de inmunidad al integrar el tribunal militar. Gálvez explicó que no empezará audiencia hasta que esté resuelto en definitiva ese recurso. Dolo, mala fe, interés, parcialidad. ¿De qué manera le explicamos que el general Eric Fernando Melgar Padilla y sus abogados no confiamos en la dirección y el respeto de garantías constitucionales que su persona debió de representar? En audiencia, Melgar Padilla reiteró a Gálvez que es un juez. Yo, y disculpen que voy a hablar de mi persona, he respetado el proceso. ¿Por qué he respetado el proceso? Lo escuchamos en una primera declaración y me interponen o el incidente, la prejudicialidad. Yo le doy trámite al incidente. Yo suspendí la primera declaración. El juez Gálvez rechazó la recusación y se envió a la sala correspondiente. Además, al finalizar la audiencia, la defensa de Melgar Padilla fue notificada que la sala primera de mayor riesgo no concedió amparo, por lo que programará audiencias para descargos. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. En otro tema, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo a la Procuraduría de los Derechos Humanos con el fin de garantizar la protección y funcionamiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional. El amparo fue promovido por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, contra el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura y Deportes, en consecuencia, para garantizar los efectos positivos de la protección concedida. Al Ministerio de Gobernación se le ordena abstenerse de adoptar medidas que amenacen la integridad del archivo por ser el Ministerio de Cultura, a través del Archivo General de Centroamérica, el único competente para determinar las acciones para su conservación, resguardo y custodia. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Fundesa realiza actividad donde presentó la agenda de competitividad para el país. Con eso, volvemos.
Y se habilitó un carril reversible con periodo de prueba en los horarios de 8:30 a 20 horas en la colonia Santa Isabel 1 y 2 Villanueva, tras varias reuniones entre vecinos, alcalde y Policía Municipal de Tránsito de la comuna. Este carril debe iniciar en Santa Isabel 1 para incorporarse al paso a desnivel de Lindavista, con el objetivo de evitar el retorno en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico y así continuar su trayecto hacia la capital. Según Julio Vázquez, portavoz de la Municipalidad de Villanueva, con este carril se beneficiarán más de 500 personas y 200 vehículos para evitar así accidentes, ahorrarse tiempo al conducir y tener mejor viabilidad en el sector. Y durante el 2019, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil multó a 1.300 buses en diversas carreteras y la Dirección General de Transporte contabilizó 53 accidentes de tránsito a nivel nacional, donde 9 de ellos están relacionados con la ruta Esmeralda. La mayoría de estos accidentes son por exceso de velocidad. Todos los pilotos de las unidades del transporte extraurbano a nivel nacional deben estar autorizados por la Dirección General de Transporte. De no ser así, son multados con 5,000 quetzales para el propietario. Según vecinos, este tipo de incidentes pone en riesgo la vida de los pasajeros que a diario se ven en la necesidad de hacer uso de estas unidades. Y vamos a cambiar el tema porque ¿qué retos tiene Centroamérica para lograr integrarse? Líderes iberoamericanos se reúnen en un evento de la Fundación Libertad y Desarrollo para presentar los retos de la región. Y allá se encuentra nuestro compañero Felipe Garrán, que tiene el detalle de lo que ha ocurrido en esa reunión. Felipe, buenas noches. A Estados Unidos le toma 5 días. ¿Sabía usted que entre Lisboa y París hay 1.800 kilómetros? Adelante, Felipe, te escuchamos. Buenas noches y bien, hoy estamos en la previa del 5º encuentro ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo. Este encuentro ciudadano abordará el tema de Centroamérica como unión, la integración centroamericana tomando en cuenta tanto sus oportunidades como sus amenazas, tal y como lo indica el título del evento. El evento principal, el evento público, será hasta mañana en un hotel de Ciudad de Guatemala. Estará abierto tanto para el público como para la academia y los medios de comunicación, y allí se presentará el último estudio elaborado por la Fundación Libertad y Desarrollo. Sin embargo, hoy en la víspera se hizo una previa en la que diversos líderes políticos, económicos, expresidentes de Iberoamérica se han reunido para discutir temas relacionados con la integración centroamericana. Uno de ellos es José María Figueres. Él fue presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998 y con él platicamos un poco sobre qué representa la integración centroamericana, porque recordamos que él fue el impulsor allá en la década de los 90 de la creación del sistema de integración centroamericana. Vamos a escuchar qué nos pudo platicar el expresidente Figueres. Que hoy en día, a la larga, no cumple con todos los cometidos para la que fue creada hace 40 o 50 años, cuando Centroamérica era otra por completo. Nosotros debemos de partir de una integración americana. Yo pienso que nosotros debemos de partir de una integración propia, donde seamos nosotros los centroamericanos los que nos pongamos de acuerdo. En la misma línea que Figueres va su compatriota, quien también fue presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ella fue presidenta entre 2010 y 2014. A ella le preguntamos cuál es el papel o qué piensa ella sobre el Parlamento Centroamericano, institución a la que, recordemos, Costa Rica no pertenece. Yo siento que el Parlamento Centroamericano hoy no aporta nada, en concreto a la región, no está beneficiando a los centroamericanos. Gastamos mucho dinero, se han utilizado para que gente que está siendo perseguida por la justicia compre la impunidad. Y entonces, como bien creo que lo dijo ya el presidente Yamatei, o lo reformamos o lo cerramos.
Finalmente pudimos platicar también con Mauricio Macri. Él fue presidente de la República Argentina entre 2015 y 2019. De hecho, recientemente dejó el poder en favor de Alberto Fernández. Con Macri platicamos un poco sobre el papel de Centroamérica, pero a nivel de América Latina. ¿Cuál es el rol de esta subregión, la subregión centroamericana, dentro de la gran región que es América Latina, sobre todo en temas económicos y políticos? Vamos a escuchar lo que nos platicó el expresidente Macri. Y la verdad que es increíble que el Mercosur no tenga un acuerdo de comercio con Centroamérica, ¿no? Nosotros, para venderle productos que generalmente tienen que ver con alimentación, pagamos aranceles que Centroamérica no paga con Estados Unidos, no le cobra a Estados Unidos, no le cobra a Europa, no le cobra a la Alianza del Pacífico. Entonces creo que hay mucho por mejorar en el comercio, que es el primer paso y el mayor motor de integración que se tiene en el siglo XXI. Y bien, esos son algunos de los nombres con los que pudimos conversar, pero la lista es muy grande. Diversos mandatarios de toda Iberoamérica se han hecho aquí presentes. Estuvimos, por ejemplo, también con el expresidente de España, José María Aznar, o con el expresidente de Uruguay, el señor Lacalle. Además estuvo también, bueno, está aquí en este momento, de hecho, Kevin McAllinan, secretario interino para Seguridad Nacional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien fue uno de los últimos en arribar al evento. Así que desde la sede de la Fundación Libertad y Desarrollo y con imágenes de Miriam Figueroa, este es mi reporte. Vuelvo contigo al set, María Luisa. Gracias, Felipe, por ese reporte. Vamos a estar pendientes también cómo se desarrollan las cosas mañana. Pero bueno, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala presentó la agenda de competitividad para el país, en donde estuvieron presentes algunos ministros quienes hablaron de los retos que tienen dentro de sus carteras. Paula Osaeta nos cuenta sobre esto en el segmento Hablemos de Dinero. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Como dijiste, Fundesa realizó hoy una actividad donde se presentó la agenda de competitividad para el país. Según Juan Carlos Zapata, el director ejecutivo, este gobierno es una nueva oportunidad para tener mejores rutas y acciones que permitan mejorar la competitividad de Guatemala. A esta actividad llegaron los ministros de Educación, de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo fue presentar la agenda y las acciones que tomarán desde sus carteras para mejorar la competitividad del país. También vimos la oportunidad de poder escuchar al comisionado de competitividad para poder empezar a comprender cómo están los planes respecto a cuáles son las mejoras que se tienen que hacer para reducir las brechas. Recordemos que hoy por hoy Guatemala está en la posición 98 de 141 países. Hemos caído 20 posiciones en los últimos 4 años en el índice de competitividad global, y vemos este nuevo gobierno como una oportunidad para poder tener nuevas rutas, nuevas acciones, iniciativas de ley que tienen que ser pasadas en el Congreso, y por eso también la presencia de muchos diputados del Congreso para poder trabajar juntos por una agenda compartida que permita mejorar la competitividad de Guatemala. Dentro de su discurso, el ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Josué Lemus, mencionó los proyectos que impulsará para una mejor competitividad del país, como el metro de la ciudad, construir un puerto de carga en el puerto de San José, la ampliación del puerto de Santo Tomás de Castilla y un tren desde Carmelita hasta el Mirador en Petén. Zapata recalcó algunos de los retos más importantes de cada cartera. Hay 4 retos más importantes: uno en materia de educación, especialmente en cuanto a las habilidades para los jóvenes; segundo, la infraestructura vial, que vemos que es uno de los retos más importantes en temas de competitividad; tercero, en cómo poder mejorar la certeza jurídica, la inversión, especialmente cuando vemos grandes inversiones de capital en regiones con alta densidad de población indígena por la falta de claridad sobre cómo implementar el convenio 169, y por supuesto iniciativas que se tienen que trabajar también para que el medio ambiente en temas de agua, por ejemplo, se pueda generar mayor sostenibilidad hacia los recursos naturales.
El trabajo necesita hoy distintas habilidades a las de hace apenas 10 años. De la mano de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial y los avances en lo científico, hemos visto cómo se modifican drásticamente las habilidades de los trabajadores. Para el 2025 podría ser que al menos un 50% de las tareas que hoy se realizan con personas podrían ser realizadas por tecnología. Las habilidades blandas surgen de la necesidad de potenciar funciones cerebrales que típicamente están asociadas con el hemisferio derecho, como la comunicación, la compasión, solidaridad, empatía, creatividad, innovación, amor y sentimientos. Conozca conmigo las habilidades blandas más requeridas en un futuro. En las empresas actuales se valoran aspectos que cada persona puede desarrollar. Uno de ellos es la toma de decisiones y negociación. Se buscan potenciar colaboradores con capacidad analítica y de gestión emocional para la toma de decisiones en sus tareas cotidianas. Otra habilidad blanda es la comunicación asertiva. La escucha activa, la empatía, la paciencia, la oratoria y hacer presentaciones públicas y ser asertivos son parte de los aspectos a entrenar. Trabajo en equipo es fundamental para el trabajo de hoy y del futuro. Es necesario el empoderamiento de cada colaborador a través de la motivación y las destrezas necesarias para gestionar lo que le compete y a la vez llevar adelante la conducción de equipos y formar parte de estos. Y otras de las habilidades blandas es el desarrollo personal a medida. Las empresas han empezado a focalizarse en la necesidad del aprendizaje constante de habilidades blandas y en muchos casos hacen foco en algunas en particular para ciertos colaboradores. Intente desarrollar más estas habilidades y tendrá mejores resultados en su trabajo en el futuro. Mañana regreso con más de Hablemos de Dinero. Mientras tanto, regreso contigo, María Luisa. Buenas noches. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Buenas noches, Paula. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero vamos a regresar con más. Aquí estamos de regreso, retomamos la pregunta del día. ¿Qué sanciones debería imponer el gobierno a quienes eleven los precios de insumos médicos para emergencias? Tenemos algunas de las respuestas y se las presentamos a continuación. Madeline Márquez dice, cerrarles el negocio. Bueno, esa es la opinión. La DIACO ha estado haciendo algunas revisiones a este respecto. Willy Jiménez, cancelar la licencia de venta. Claro. Roberto García, cerrarlos. Con la salud de las personas no se juega ni se especula. Ese es el miedo que tienen muchas personas, que haya especulación. Orozco Miranda Mayra, cierre temporal y una gran multa. Eso es lo que nos dice. Y Mayrin Figueroa de alguna manera coincide porque dice sanciones económicas altas. Bueno, eso es lo que consideran ellos que se debería de hacer con las personas que precisamente acaparan productos o venden de manera irregular los mismos, aprovechándose de la situación. Nosotros con eso nos vamos a despedir, pero siempre le vamos a recordar que en el caso de coronavirus que tanto le hemos mostrado e informado, pues hay que mantener la calma. Pero mire, lo voy a dejar con estas imágenes para que cambiemos un poco el tema y se vaya usted a descansar tranquilo. El Museo de Arte de Allentown en Pensilvania, Estados Unidos, descubrió recientemente una pintura que forma parte de su colección desde hace 59 años. Es una obra auténtica de Rembrandt, no lo sabían, uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y grabado. Esta obra se trata del cuadro Retrato de una mujer joven, que data de 1632. Y en el 2018 fue enviado a restauración. Originalmente se pensaba que la obra había sido creada en el taller del artista, pero que no la había pintado él. Sin embargo, con el empleo de una nueva tecnología llamada reflectografía infrarroja, se pudo detectar que las pinceladas efectivamente son de Rembrandt. Gracias a este hallazgo, la pintura será exhibida en este museo desde el 7 de junio hasta el 1 de noviembre del 2020 en una exposición titulada